Ya es la última generación que tiene la posibilidad o de ayudar a transformar o de pronto de cerrar las posibilidades de que nuestra especie humana continúe con la posibilidad de coexistir en este planeta tan maravilloso. Miren qué potente lo que pasa. Cada peso que uno se gasta en la vida es un voto por el tipo de sociedad que uno quiere tener. No es justo y tampoco es coherente y no es responsable que simplemente nos hagamos los de la vista gorda, nos lavemos las manos y digamos, como dice la literatura científica, otros lo harán. Pero yo las invito a no caer en la trampa como de desconectarse de las realidades tan diversas de ciudades con tantas complejidades como la nuestra, tan desiguales como la nuestra. Yo creo que lo que sí nos corresponde es estar atentas, escuchar, entender, leer, no desconectarnos, pero aún aunque nos abrumemos, yo creo que nos corresponde volver a entender cómo el siguiente ciclo me permitirá aportar más. Vengo a pedirte un favor muy importante. Cada día aumentan las visualizaciones, pero muchos de ustedes no están aún inscritos. Si te gusta este podcast, recuerda darle suscribir porque estarías contribuyendo muchísimo con el crecimiento del mismo. En este quinto episodio tenemos a Carlos Cadena. Él fue mi profesor en EAFIT. Estoy súper feliz de tenerlo acá y me gustaría empezar como preguntándole algunas cosas. Una pregunta un poquito filosófica, pero en tus palabras, ¿tú qué haces y cuál es tu misión en el mundo? Sí, bastante profunda. Em, Gracias, Sara, por invitarme, gracias por darme la oportunidad de compartir. Yo siento que tengo como un propósito superior muy claro y siento que llevo mis últimos 20 años como desde muchas perspectivas, pero siempre empujando hacia allá. Y es como un propósito superior en relación con la transformación ambiental, en relación con la transformación urbana, en relación con la transformación social de nuestra ciudad. Em, Es como que yo mucho tiempo en mi vida me consideré a mí mismo activista. Eso era como lo que yo más como que sentía que era, como un activista ambiental. Y después pasó el tiempo y ya me empecé a entender mucho más a mí mismo como un profesor universitario. Mm, Me empecé a sentir más cómodo allí, sin dejar de lado todo eso, pues, de ese activismo ambiental. Y últimamente me he venido considerando a mí mismo que ya voy pues a cumplir 40 años como una suerte de ciudadano activo. Ya no tanto como el activista ambiental que fui durante todos esos años de mi juventud, ni únicamente como un profesor universitario dedicado a unas labores específicas de la universidad, sino realmente como un ciudadano activo, pues como una persona que está comprometida con que la sociedad sea mejor, comprometida con que estemos más felices, más tranquilas. Y por ejemplo, en el caso mío, que mi hija Ágata y la generación de mi hija Ágata, que va a cumplir 3 años, pueda seguir viviendo, coexistiendo en esta sociedad nuestra, en esta ciudad nuestra, en este planeta nuestro, y que Ágata y su generación puedan estar felices y tranquilas. Entonces, bueno, quizá muy filosófica mi respuesta también, pero eso es más o menos lo que yo siento que soy y lo que busco. Y yo estuve, de hecho, haciendo como una pequeña investigación previa de todos los proyectos pues que has hecho y bueno, que sigues haciendo como ciudadano activista. Y me llamó mucho la atención el tema que hicieron con el arte. O sea, como cuando unieron todo lo de, por ejemplo, lo de Botero con el arte. Cuéntame un poco más sobre esa parte de tu vida. Sí, esa parte es hermosa. Yo soy de Medellín y yo pues crecí aquí en Medellín. Cuando estaba muy joven, me salió una oportunidad de irme a estudiar lejos. Hice mis estudios en otros lugares, en otros países. Tuve muy buenas oportunidades de aprender, de conocer mucho. Y cuando volví a Colombia, a Medellín, había una gran inquietud en mí y era como que cómo podemos transformar muchas de estas ideas sobre lo que implica el desarrollo para nuestra ciudad, sobre lo que implica eh,
la sostenibilidad para nuestra ciudad, sobre cómo empujar ciudades más sostenibles, más tranquilas, más felices. Y tengamos presente que eso no era pues como hoy 2023 cuando esa es una conversación muy fácil de tener. Eran tiempos muy distintos donde de pronto todavía no entendíamos muy bien qué implicaba la sostenibilidad o por qué había que hablar de eso. Entonces, con varias amigas y amigos que como que sentíamos cosas similares o que estábamos como en la misma longitud de onda y vibrando como en relación con lo mismo, empezamos a armar como combos. Y, por ejemplo, armamos uno que se llamaba La Ciudad Verde. Eso fue muy bonito con Juan Manuel Restrepo, con Ricardo Zapata, con Sara Arango, con muchas personas que armamos como ese combo para tratar de promover ideas de ciudades más sostenibles, ideas alrededor de la sostenibilidad, ideas alrededor del tipo de ciudad que nos soñábamos. Y como éramos pues activistas, entonces siempre la pregunta era cómo generar esos debates en las personas eh, de manera positiva, optimista, atractiva. Entonces te respondo, gran parte de todo lo que hicimos en su momento fue utilizar símbolos, utilizar estrategias pues derivadas del arte, utilizar intervenciones urbanas para poder generar inquietudes en las personas, pero también como inspirar a otras personas. Hubo muchas acciones muy bonitas, algunas de ellas lograron viajar por el mundo, se fueron replicando en otros lugares del mundo. Ahorita de pronto te cuento algunos ejemplos, pero el que tú mencionas realmente es uno de los más potentes, porque miren que aunque en la ciudad nuestra, en Medellín, pues por sus condiciones geomorfológicas y por muchas particularidades de Medellín, hace muchos años sabemos que tenemos un reto con la calidad del aire, aunque eso sea cierto, hasta hace muy poco no lo conversábamos, no era una discusión del día a día. Y siendo el 2016, muy a principios del 2016, había muchas personas en la ciudad, entre esas yo, que estábamos debatiendo, hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos de calidad del aire? ¿Qué es lo que sucede? Que los medios de comunicación no lo cubren, que las y los profesores no están activamente debatiendo, lo que los gremios no lo están activamente debatiendo, que los tomadores de decisiones lo están un poco ignorando. Y se nos ocurrió hacer esa intervención que tú dices. Entonces, yo literalmente fui a hablar con la directora del Museo de Antioquia y le dije, mira, estamos pensando en hacer esto, ¿qué crees que podría ser responsable para no ir a dañar las esculturas? Y ella me dijo, mira, lo más importante es que no utilicen como aditamientos de metal o algo que las pueda rayar, etcétera. Y lo que hicimos fue diseñar unos tapabocas gigantes. Esto era mucho antes de la pandemia, o sea, no hablábamos de tapabocas antes, entonces, tapabocas gigantes casi que a la medida de las esculturas de la Plaza Botero, allá al frente del Museo de Antioquia. Entonces nuestra intención era ponerle los tapabocas a las esculturas y enviar ese mensaje de que no quisiéramos vivir en una ciudad con tapabocas. Esto suena extraño, pues ya después de que pasamos por esa pandemia en donde todas y todos tuvimos tapabocas, pero en ese entonces era un mensaje muy potente, ¿cierto? Como decir, mira, estas esculturas con tapabocas, qué feo, no queremos eso, este no es el tipo de ciudad que queremos, con la intención de generar en medios de comunicación, en muchos nichos, como una pregunta sobre qué implica la calidad del aire en nuestra ciudad. Esa acción fue súper potente. Hay dos cositas mínimas para recordar. La primera es que cuando llegamos nos quedó faltando solo uno, que era ese tapabocas de la escultura más gigante que está justo en la entrada del museo, que era tan grande que nuestras medidas pues no la atinamos, entonces el que llevamos no le quedaba bien. Entonces literalmente uno de los compañeros que estábamos ahí, uno de ellos fue al frente de la Veracruz y compró una sábana blanca gigante y le pusimos unas cuerdas en las esquinas y logramos ponerle ese tapabocas. Ese fue muy potente, de hecho muchos de los periodistas que fueron ese día le tomaron fotografía a ese en particular, que era gigante pues el tapabocas, la sábana. Y la otra historia bonita es que
pues en tiempos y en una ciudad y en un país como de mucha obsesión con el orden y la perspectiva de la seguridad casi que pues, como muy punitiva. mm, no pasaron muchos minutos antes de que llegara pues, la policía. Yo a los primeros policías que llegaron les conté que era una manifestación artística y que pues no íbamos a molestar a nadie, que simplemente queríamos como enviar un mensaje simbólico a la ciudad para pensar sobre la calidad del aire. Y ellos se fueron. Los que vinieron después eran de un rango superior. A los 5 o 6 minutos llegaron otros. Ellos un poco más serios y mucho más, no, muchachos, tienen que quitar eso, váyanse. Y a esos en particular yo alcancé a contarles dónde estaba la estación que mide la calidad del aire en esa plaza. Le alcancé a mostrar la estación y le alcancé a decir, señora gente, mire que esta es uno de los lugares de la ciudad con los peores indicadores en calidad del aire. Y él un poco me dijo, uy, qué duro eso porque yo trabajo acá, ¿cierto? Entonces él un poco también yo lo vi cuando tragaba saliva. Em, y bueno, después él dijo, bueno, voy a ir a consultar con mi superior, etcétera. Ya cuando vinieron la tercera vez, ya vinieron pues como con una furgoneta, pues un poco ya más como a llevarnos a, ya pues, eh, y en ese momento, digamos que ya accedimos a bajar los tapabocas, a terminar pues la intervención artística, pero la ventaja es que ya en ese momento todas las y los periodistas locales y nacionales y hasta internacionales habían llegado, habían tomado sus fotos, entonces yo creo que fue muy, muy vistoso, muy potente. También logramos enviar un mensaje como desde la perspectiva de una iniciativa que se llamó Low Carbon City, ciudades bajas en carbono, que queríamos empezar a empujar esos tipos de debates en la ciudad. Esa iniciativa fundada por Juliana Gutiérrez, por Juan Manuel Restrepo, por Ricardo Zapata. Yo también estuve en el grupo de fundadores. Quería enviar esos mensajes y conectar como arte con aspectos más como de la ciencia, ¿cierto? Entonces, esa iniciativa, esa intervención fue ultra exitosa. Qué chévere. Y hablando pues como sobre iniciativas y sobre cómo podemos los ciudadanos también transformar algunas cuestiones con las que no nos sentimos cómodos de la ciudad en temas de sostenibilidad. ¿Qué crees que podemos hacer nosotros ya puntualmente dentro de nuestra vida cotidiana si no queremos ser tan activistas? Sí, pues, súper buena pregunta, entre otras cosas, porque, como te dije al principio, yo ahora ya no me siento tan activista como lo fui, ¿cierto? Pero, ¿eso qué quiere decir? Eso no quiere decir que yo me arrepienta de haber sido tan activista. No, no me arrepiento. De hecho, creo que hicimos muchas cosas muy potentes. Lo más potente que yo siento que hicimos fue que inspiramos a muchas personas a hacer muchas cosas. Entonces, por ese lado. Pero al mismo tiempo también quiere decir que yo estoy buscando, como todas y todos, en nuestros ciclos de vida, cuál es mi próximo ciclo, ¿cierto? Y en qué voy a estar yo en mi próximo ciclo para seguir con esas banderas de mi propósito superior. Eh, pero como bien lo dices, eso tampoco quiere decir que todas y todos tenemos que ser activistas ambientales, pues, de tiempo completo. Lo que sí es cierto es que yo creo que nuestra generación, quizá más tu generación que mi generación, porque yo soy pues mayor que tú, em, pero tu generación, yo creo que tu generación va a ser la última generación que realmente tiene la capacidad de transformar la supervivencia de nuestra especie humana en el planeta. Entonces, eso sí es muy potente y es una responsabilidad muy grande. Porque, digamos que yo, bueno, ahorita les conté sobre mi hija Ágata y eso me hace pensar todos los días. Pero tú, tu generación, ya es la última generación que tiene la posibilidad o de ayudar a transformar o de pronto de cerrar las posibilidades de que nuestra especie humana continúe con la posibilidad de coexistir en este planeta tan maravilloso. Entonces miren qué profundo es eso. Yo creo que todas y todos tenemos que hacer algo. De pronto no es desde el activismo, pero entonces todas y todos sí tenemos que hacer muchas cosas. Desde nuestros emprendimientos, desde
nuestras organizaciones de la sociedad civil, desde nuestras familias, desde nuestras universidades, desde nuestros roles como lo que sea que hemos decidido hacer en nuestras vidas. Y ojo con esto, como compradores también. Miren qué potente lo que pasa. Cada peso que uno se gasta en la vida es un voto por el tipo de sociedad que uno quiere tener. Entonces uno puede seleccionar entre 2 o 3 productos. Piensen en el producto que quieran. Y uno puede oírse por el producto, emprendimiento, iniciativa que uno sabe que está aportando a que seamos mejores como sociedad. Y por tanto estás votando a través de tu compra por ese tipo de sociedad y ese tipo de mundo. O puedes irte por el contrario, como ha sucedido tantas veces en la humanidad, por lo, entre comillas, más cómodo y que ya todos sabemos cómo funciona y que me implica menos esfuerzo a mí, aun cuando eso pueda implicar construir un futuro más complejo. Eh, Voy a poner un ejemplo polémico, pero ustedes me entenderán que todo también hay que ilustrarlo. Yo, por ejemplo, siempre me movilizo en bicicleta. Esa es mi forma de movilidad. Y es una decisión que yo he tomado, consciente de lo que eso implica. Yo prefiero todos los días, digamos, votar con mis decisiones, con mi consumo, etcétera, para reducir la cantidad, por ejemplo, de gasolina que yo consumo, ¿cierto? Entonces es una decisión mía, que a veces es complejo cuando llueve, que a veces es difícil cuando em, está haciendo mucho calor, que implica retos. Por ejemplo, Sara sabe que yo me quebré 2 huesos en enero en mi bicicleta, me caí muy duro, pude haber perdido mi vida, ¿cierto? Pero también todo eso hace parte de las formas como yo voy tomando mis decisiones. Y cada persona podrá pensar en sus productos, podrá pensar en lo que toma, en lo que come, podrá pensar en lo que se pone y cómo esa decisión del día a día también tiene una, una consecuencia en nuestra sociedad. Sí, de hecho, pues yo te conocí porque precisamente ingresé a una clase llamada Desarrollo Sostenible en la universidad y a mí me impactó mucho el tema de la movilidad. O sea, yo siempre me movilizo en carro y está el tema, por ejemplo, del pico y placa, que pues uno dice, ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? Y he escuchado, pues he leído algunos papers donde hablabas del tema del pico y placa y de cómo no funcionaba si no hacíamos, o sea, si no hacíamos nada como para cambiar nuestros hábitos de movilizarnos. Y eso me pasa a mí, o sea, yo en un tiempo cuando estuve en la clase yo decía, sí, lo máximo, yo quiero ir en bici, o sea, en serio estuve averiguando bicicletas eléctricas, todo, pero no sé, la vida simplemente sucedió, me desentendí un poco del tema y, y bueno, yo creo que también es como, es un poco complicado a veces cuando nos motivamos mucho, después realmente aplicarlo a nuestra vida. Sí, pero ahí te agradezco porque me das pie para complementar mejor mi respuesta. Y yo sé que tú me has escuchado esto muchas veces, pero primero que todo, no hay nada malo de tener carro. O sea, y tampoco hay que satanizar a las personas que se movilizan en motocicleta, en carro, ¿cierto? Realmente no se trata de eso. De hecho, mucho de lo que deberíamos estar haciendo es tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo siempre para encontrarnos en nuestras diferencias y para hacernos ser mejores las unas y los otros, ¿cierto? Siempre. Entonces, gracias por darme esa posibilidad de complementar. El hecho es que, por ejemplo, muchas personas como tú, también muchas veces de sus días deberíamos considerar también las posibilidades adicionales, ¿cierto? Como por ejemplo, no, hoy no voy a salir de casa, hoy voy a trabajar de manera remota, voy a reducir significativamente la cantidad de kilómetros que recorro porque sé que lo puedo hacer, porque sé que muchas de las cosas las puedo hacer así. O compartir el carro, o utilizar el bus, o utilizar el metro, tantas otras posibilidades que hay o caminar, o hay veces, si algún día se da la posibilidad también de pedalear. Pero lo que sí es cierto, y esta es la conclusión a la que tú llegabas en tu pregunta, es
no es justo y tampoco es coherente y no es responsable que simplemente nos hagamos los de la vista gorda, nos lavemos las manos y digamos, como dice la literatura científica, otros lo harán, ¿cierto? El gran problema pues de la acción colectiva desde las ciencias políticas, el gran problema pues de el dilema del polizón, otros harán, otros solucionarán, otros, y yo no tengo nada que ver en esto, porque eso realmente no es cierto. Eh, y en relación con el pico y placa, brevemente, para no aburrir a las personas pues, con esos temas muy técnicos, es que sí, el pico y placa no funciona. El pico y placa es una herramienta, digamos, de gestión de la demanda que genera un incentivo perverso. Y el incentivo perverso que genera es que al prohibirle a alguien utilizar su carro para, entonces las personas tienen el incentivo perverso de comprar un segundo auto o acceder a un segundo auto más contaminante, de menor tecnología o a una moto o etcétera. Y de cierta manera, pues lo que hemos visto con los datos es que también se ha disparado la compra de autos desde que esa es la forma de gestionar la demanda. Entonces, lo que yo he dicho, ahorita se me olvidó decir, pues que yo he tenido experiencia también en el servicio público y lo que yo he dicho como servidor público, pero también como académico y también como activista es, tenemos que transformar por completo nuestro sistema de movilidad hacia algo que reconozca que todas y todos somos distintos, que somos diversos y que necesitamos incentivos positivos, no tanto incentivos negativos. Por ejemplo, ¿cuál es el peor incentivo negativo siempre en toda la historia de la humanidad? La prohibición. Si por el contrario nos construimos más alrededor de incentivos positivos, últimamente estoy hablando mucho, explorando mucho, escribiendo sobre el transporte público gratuito. Otro día, si quieres, hablamos de eso. Entonces, ¿qué mejor incentivo positivo para ti que el transporte público gratuito? Donde tú digas, hombre, yo voy a probarlo. Y de hecho, esos incentivos, por ejemplo, yo viví 6 meses en Berlín y nunca, o sea, yo creo que Berlín no sería la ciudad para comprar un carro porque todo el tiempo tienes incentivos en temas de lo rápido que es el transporte público, eh, lo conectado que está, que tú siempre sabes que va a llegar, cosa que no pasa en Colombia, que uno es como, bueno, y el bus a qué horas pasa, nadie sabe a qué horas pasa el bus. Uno siempre pregunta en el paradero, ¿cierto? Entonces qué bueno que menciones eso de los incentivos positivos, más que vamos a cobrar más, vamos a hacer esto, que también se debe hacer, a mi parecer, pero hay unos que de pronto no funcionan tanto como es el pico y placa. Mm. Y por ejemplo con el tema de un consumo pues responsable de cada persona, pues tú eres vegetariano, me gustaría que también ahondaras un poco más en el tema de cómo incluso en nuestra alimentación podemos generar una menor huella en el mundo. Tú me estás tirando todos los temas polémicos acá. Eh, Me encantan. Bueno, voy a empezar por la primera frase que tengo que decirla y es, repito, a mí no me corresponde y a nadie pues le debería corresponder juzgar a las otras y a los otros por sus decisiones, por sus formas, por lo que la vida misma les ha implicado, ¿cierto? Entonces, a mí, pues, yo no voy por la vida diciéndole tú tienes que ser vegetariano a nadie. Mm. Pero sí es una decisión que yo he tomado y que la he tomado derivada de lo que dice la ciencia y la he tomado derivada de lo que hablábamos tú y yo al principio. Y es, bueno, ¿qué voy a hacer yo en mi día a día para no creerme como alguien que no hace parte del problema, sino por el contrario, para hacerme parte de las soluciones? ¿Qué pasa con el consumo de carne? Sucede pues que las emisiones asociadas a el consumo de carne son emisiones muy altas por muchos motivos, porque producir carne implica mucha agua, porque tener la posibilidad de producir carne implica en muchos casos para países como el nuestro la expansión de la frontera agrícola. Piensen en que en muchos casos implica talar bosques importantes para la biodiversidad, importantes para los corredores de las guacamayas maravillosas que están al frente de la casa de Sara, pues que de verdad me tienen sin palabras, y de muchas otras especies de animales en un país tan rico como el nuestro, implica talar bosques para hacer pasto, para poder tener vacas.
Eh, y también implica, digamos, una desigualdad en relación con el acceso a la nutrición. Entonces, para mí ha sido una decisión de vida, de hace muchos, muchos, muchos años, en donde yo tengo una dieta a base de plantas. Bueno, segunda parte. A base de plantas no quiere decir que yo me vaya pues a morir de hambre, como dicen por ahí, o que vaya a tener malos indicadores nutricionales, o que no pueda pedalear porque no tengo fuerza, ¿cierto? No, no implica eso. De hecho, la dieta a base de plantas también puede ser una dieta absolutamente rica en nutrientes y que nos haga estar bien en nuestros cuerpos y bien en nuestras mentes. Entonces, segundo, pues como gran debate en relación con no comer carne. Pero hay que hacerlo bien y hay que tratar de entender bien qué es lo que estamos haciendo para poder hacer la transición. Y tercero, mm, es imposible hablar de esto sin hacer referencia a mucho de lo que pasa en nuestro planeta. Es un planeta absolutamente desigual, en donde hay pequeñas minorías, digamos que eh, tienen acceso a situaciones pues de altísimo lujo, y grandes grupos de seres humanos que tienen muy poco, ¿cierto? Y muy poco, por ejemplo, para comer. Entonces, en muchos casos, estos debates son debates que tenemos que ser muy responsables y muy juiciosos y siempre estar dispuestos a darlos en todos los escenarios, porque para muchas personas en el mundo, en su día a día, pues lo que están tratando de hacer es consiguiendo dinero para poder comer ese día, para poder sobrevivir. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que para muchas, muchas personas la decisión de su día a día es cómo voy a conseguir el alimento para hoy. Entonces ya entrar a generar estos debates que hay veces son vistos como debates de personas en relación con valores emergentes, pues hay que hacerlo con toda la calma, con toda la responsabilidad, pero también de manera enfática, porque al final estamos hablando de la supervivencia de la sociedad planetaria. Mm, pues solo eso para decir que también siento que muchas personas ya en muchos lugares del mundo y también en Medellín están abiertas a debatir pues dietas a base de plantas y que pues afortunadamente ya son muchísimas las opciones y muchísimas las posibilidades. Sí, y pues yo creo que también estas dietas a base de plantas eh, pueden estar como ligadas con ciertas corrientes y, y cierto, por ejemplo, con el yoga y con todo esto de la conciencia y la conexión que tú tienes con la naturaleza, que yo creo que también está completamente pues ligado al tema de sostenibilidad, porque si tú eres una persona que disfrutas demasiado de la naturaleza y también eres una persona coherente, pues no vas a querer dañar la naturaleza. Pero total, o sea, yo no sé si vamos a ver a todos estos gatitos, gatitas en los videos, pero les cuento, o sea, alrededor nuestro hay unas bellezas absurdas, absolutas, increíbles, y un poco lo que hay en el fondo es esta situación, digamos, de seres humanos que nos relacionamos con seres no humanos de muchas formas y con mucha frecuencia desde el amor, ¿cierto? Entonces, esos sistemas sensoriales tan avanzados de gatos, perros, marranos, vacas, vacas bebés, también hay mucho de eso y yo siento que también es muy complejo esa situación, pues como de un marrano, de una vaca bebé que va a pasar por un proceso de mucho, mucho trauma, digamos, en ese sacrificio, para luego convertirse pues un poco en nuestro alimento. Entonces sí, tú tienes razón que ahí hay algo mucho más profundo, pero también es algo muy personal, ¿cierto? Yo eh, vuelvo a repetirlo, perdón por ser tan cansón, pero lo mío no es decirle a la otra persona que haga o no haga, pero asimismo también espero que las personas respeten mi decisión, ¿cierto? Y es mi decisión, yo no, yo tengo una perrita que se llama Polka, aquí hay un gatito pues lamiéndome mientras que yo hablo, yo no, yo no me siento cómodo, digamos, eh, haciendo de estos animales mi alimento. Y con el tema puntual del consumo responsable, pero más desde la parte de compras o de, bueno, sí, o sea, en este mundo que literal con un clic ya
en 2 segundos te llega todo, y cada vez, pues yo lo he visto porque, por ejemplo, en mi empresa siempre el tema de la rapidez es fundamental porque tú sabes que entre más rápido le envíes a una persona, indudablemente, mejor va a calificar el servicio, va a ser la recompra que es tan importante y son todas estas cuestiones que pues, son muy importantes para ser sostenibles dentro de una empresa, pero que también terminan siendo como una manera de facilitarle el consumo masivo a las personas. ¿Cómo crees que podríamos nosotros como ciudadanos también ser más conscientes en este tema? Sí, en esa pregunta y en mucho de lo que hemos conversado hay como una palabra clave que yo creo que es el balance, ¿cierto? ¿Cómo logramos el balance? ¿Cómo logramos ese como esa posibilidad de estar en equilibrio? Pues equilibrio mental, pero equilibrio también de tu propia salud, pero equilibrio también pues de tus propias decisiones. Entonces, a veces uno también tiene que hacer las paces con esta idea de que vamos a ser absolutamente coherentes en todo, pues, porque entonces va a ser muy complejo que absolutamente coherentes en todo implica, y de dónde vino pues el litio que está en tu electrodoméstico, no sé qué, ¿cierto? O de dónde, a mí por ejemplo, me gusta a veces tomarme una copa de vino, entonces, ¿de dónde viene el vino? Y qué implica pues como em, esa huella de carbono de esa botella que vino de. Entonces, repito, qué bueno que también podamos como entender cuál es nuestro balance y qué tanto nuestro balance implica que también estamos aportando lo suficiente a la sociedad como para que podamos em, acceder a esa, pues, a, a esa situación o a esa compra que tiene pues unas implicaciones adicionales. Yo siento que mucho de lo que debemos hacer es lo que decía antes. Cada peso que nosotros invertimos, gastamos, es un voto por el tipo de sociedad que queremos tener. Entonces, si queremos tener una sociedad eh, del desequilibrio absoluto, absolutamente degenerada y desestabilizada, entonces pues vayamos hacia allá, ¿cierto? El consumo masivo este del que tú hablas, pues como que todo, no voy a decir nombres pues, pero todo como por esa misma plataforma y todo como para allá y todo pues como sin considerar lo que implica el detrás de cámaras de eso. Otra opción es, por el contrario, entender qué implica el detrás de cámaras de eso, ¿cierto? Y cómo te va a llegar a la casa y en qué condiciones la persona que te lo va a traer trabaja y qué implica ese producto al que accediste y conoces la persona que está detrás de la construcción de ese producto, del diseño de ese producto, es algo que viene de acá, de nuestra ciudad o no. Em, y finalmente, como esa gran variable que es la más compleja de algo que deberíamos promover, pues casi que deberíamos ser activistas a favor de que las cosas sean más lentas, ¿cierto? Que los productos a los que accedemos sean hechos con calma, de manera pues artesanal en muchos casos, pero también de manera local y que no sea, que nosotros no estemos como en esta trampa en la que nos hemos metido de que yo necesito todo ya y tiene que llegar ya y voy a comprar lo que llegue ya, sino por el contrario valorar pues que sea producción más lenta y que la comida sepamos que ha sido cuidada, ¿cierto? Y que ha crecido de manera responsable y que va a llegar cuando tenga que llegar. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, de poder acceder a frutas y verduras locales, cercanas, que están cuando tienen que estar y que no están simplemente ya, porque sí, a toda hora. Y hay muchas iniciativas por ejemplo, de ropa que implica que no va a estar ya, pero va a estar cuando tiene que estar y tú sabes que va a estar bien y que compraste algo que la diseñadora obtuvo su parte, que la persona del taller obtuvo su parte, que de cierta manera sabes que mucho de lo que tú invertiste se queda en la economía local. Entonces, mejor dicho, me extendí mucho, pero todas las opciones están y todas las podemos conseguir también, pues en nuestro celular.
no tiene que ser únicamente pues como este consumismo compulsivo, obsesivo pues de una desconexión total con las consecuencias que esa compra tiene. Yo creo Sí. que tú tienes más ejemplos también por compartirnos. Sí, por ejemplo, pues nosotros como a nivel interno de la empresa tomamos la decisión de sacar entre 5 y 10 piezas por cada referencia porque precisamente no estamos a favor de ese consumo masivo desmesurado y también las colecciones, a pesar de que hay una gran presión, por así decirlo, de que la gente siempre quiere nuevo, nuevo, nuevo para que un cliente compre y compre, compre, tomamos la decisión de hacerlo más o menos cada 3 meses o algo Mm, así, porque primero, a nivel como de lo que implica lanzar una colección, o sea, yo no entiendo cómo una marca cada 15 días está sacando cosas nuevas. O sea, si lo hacen es, o sea, lo que hay detrás y lo que eso implica para que una empresa haga eso, pues puede no ser tan sostenible, porque eso totalmente. no es nada sostenible. Entonces sí, yo creo que también ahí desde la empresa y desde cada persona, pues como qué decisiones toma, si tiene una empresa, yo creo que una empresa puede impactar demasiado Totalmente. positiva o negativamente. Em, pero sí, se trata de eso, se trata mucho de lo que tú dices de no dejarle al universo como ay, ya, sí, igual, o sea, igual alguien lo puede estar haciendo o yo porque tengo que ser el único que lo haga. Uy, no, esa pregunta no. Pues esa debería ser la pregunta que, que, que recordemos. Y es, yo también debo, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Es distinto, pero yo también debo hacer parte de la transformación. Hay algo muy bonito que he aprendido durante los años, te lo comparto porque quizá pueda ser algo interesante para que reflexionemos y es el valor de reparar, el valor de reparar y el valor de darle como segunda vida, tercera vida a tantas cosas, objetos, ropa. Esto era algo que se hacía con mucha frecuencia, quizá en los tiempos de eh, mis padres, pues, y que se perdió. Digamos, en mi generación, y creo que en la tuya también, es como que no, algo medio dañadito, listo, bote y conseguir más. De hecho, muchas marcas lo que hacen es casi que ceñirse a la obsolescencia programada, casi que diseñar las cosas para que duren un tiempo muy cortico y que ya la persona tenga que ir casi que a comprar otra vez. Entonces el valor de reparar, o sea, algo que es tan básico como por ejemplo, en el caso mío, eh, una camisa que se le puede dar una segunda vida, porque las camisas con frecuencia, digamos, la camisa sigue buena, pero los cuellos se pueden dañar. Entonces, cambiarle el cuello implica, no sé, 1 año, 2 años más de vida. Y también implica que es directamente con las personas del taller, de la misma ciudad, que son capaces de arreglarlo. Un zapato. No sé si ya, pues, alguien lo haya hecho, pues, en los últimos tiempos, pero arreglar los zapatos era lo más normal del mundo. O sea, era lo más normal del mundo. Ahora pareciera que medio se te daña el zapato y ya lo que haces es buscar la forma de conseguir otros. Entonces ahí también dejo como la idea del valor de reparar. Por ejemplo, tú teniendo tanta información sobre lo que no está funcionando y sobre esas cosas pues que de pronto están yendo en detrimento de todo en la humanidad, ¿cómo haces para no abrumarte? Ay, yo sí me mantengo muy abrumado. Yo siento que mucho de lo que me ayuda es saber que todo en la vida es cíclico. Entonces que cada vez que caemos, cuando caemos, volvemos a pararnos. Em, entonces cuando estoy como muy triste y muy agobiado, digo, bueno, no, esto también va a pasar y volveré, ¿cierto? Quizá no vuelvo igual, pero vuelvo. Tengo la ventaja de tener una personalidad que es muy persistente, entonces yo pues no me doy por vencido fácilmente, sino que de cierta manera sé que respiro,
hago mi yoga, hago lo que tenga que hacer y después de un par de días volveré y volveré a tener energía y volveré a querer pedalear. Pero, pero sí, me abrumo mucho, pues. Y de hecho es por lo que tú dices, pues porque también estoy todo el tiempo leyendo y tratando de entender y hablando y en debates y tratando como de empujar y tratando de pedalear transformaciones. Entonces, sí, tienes razón, me abrumo mucho precisamente por eso, pero yo las invito a no caer en la trampa como de desconectarse de las realidades tan diversas de ciudades con tantas complejidades como la nuestra, tan desiguales como la nuestra, con tantos retos socioespaciales como la nuestra. Yo creo que lo que sí nos corresponde es estar atentas, escuchar, entender, leer, no desconectarnos. Porque, claro, si uno se desconecta, pues de pronto entonces no se abruma. Pero, pero aunque nos abrumemos, yo creo que nos corresponde volver a entender cómo el siguiente ciclo me permitirá aportar más. Ahora, últimamente, sí me ha ayudado mucho pues Ágata, mi hija Ágata. Cuando caigo y estoy como como dices tú, muy abrumado, digo, bueno, con Ágata y por Ágata y para adelante, o sea, seguir. No veo otro camino. Y hablando de Ágata, eh, los padres que nos estén viendo, ¿cómo pueden empezar también a crear esa conciencia en los hijos? Obviamente a través del ejemplo, pero ¿cómo más pueden hacerlo? Bueno, uy, no sé si ya estoy capacitado para hablarle a padres, madres. Ágata va a cumplir apenas 3 años y bueno, ha sido un proceso de aprendizaje impresionante, pero lo que he visto hasta ahora y lo que me emociona muchísimo es esa manera de Ágata de ser maestra para mí. Entonces, de Ágata de mostrarme a través de su ser, de su caminar, de su hablar, de su forma de solucionar problemas, de sus preguntas, obviamente, eh, como la forma de Ágata de darme una cantidad de lecciones todos los días. Pues. Entonces, mm, quizá quisiera compartir como esa ilusión tan hermosa que yo tengo como padre de Ágata de, pues de la inspiración permanente que ella me da para seguir luchando y seguir pedaleando para transformar, pero también como esa posibilidad tan increíble que ella me da a través de verla, de escucharla, de seguirla y de sentirla, como muchas de esas preguntas y lecciones de lo que yo mismo debería estar haciendo. Una, por ejemplo, ahorita me la hacías con respecto a tu reflexión de que todo para allá, toda la velocidad, todo pues como desenfrenado. Ágata, por el contrario, le baja la velocidad a todo. Si yo tengo afán, Ágata se da cuenta. Entonces le pone freno de mano a todo. Y ella me invita y me obliga amorosamente a hacerlo con más calma. O sea, impresionante. Entonces, si yo quiero salir rápido de la casa, irme a toda velocidad porque tengo una reunión, etcétera, y Ágata se da cuenta, Ágata cierra la puerta, se hace en la puerta, eh, no se deja lavar los dientes, no se deja poner las medias, no se deja poner los zapatos, o sea, ella sabe. Y yo lo que recibo de ella es, bueno, calma, no debo estar con estos afanes. Eh, y mira que en el fondo es esa la pregunta que tú y yo hemos tenido durante esta conversación, ¿cierto? Las velocidades, este sistema pues que nos obliga a ser como compulsivos, obsesivos, desenfrenados, la desconexión con lo que está pasando, la desconexión con el sentir. Y ahora le adiciono esto, creer que yo tengo las soluciones siempre y o que las tenemos, mientras que muchos de estos seres como Ágata y etcétera, lo que vienen es con una cantidad de información y una cantidad de lecciones también para nosotras, para nosotros. Voy a terminar con lo siguiente. Hay algo muy complejo, si hay madres, padres que nos están escuchando, viendo. Nosotras y nosotros sí tenemos una responsabilidad histórica con Ágata y su generación. O sea, nosotras y nosotros hemos consumido gran parte de los recursos de nuestro planeta que le correspondían a ellas. Nosotras estamos dejando un stock de emisiones
en la atmósfera que le tocará a ellas en su generación gestionar. Estamos calentando la atmósfera y le tocará a ellas gestionar eso también. Entonces, a veces cuando estoy muy abrumado, por ejemplo, yo siento que hay tantas personas que sí tienen, digamos, muchos motivos de asegurar esa justicia inter e intrageneracional que seguramente su corazón les invitará a actuar ya para asegurar esas transformaciones. En el caso mío, yo lo veo con Ágata, pues yo digo, yo por mi Ágata estoy dispuesto a hacer los sacrificios que yo tenga que hacer en este momento para asegurarle a ella y a su generación un mejor futuro. Seguramente mucha gente también se puede relacionar con eso. No, no tengo hijos, pero, pero me imagino que también los hijos son unos maestros increíbles. Em, y también es lo que he visto, por lo menos, es que te ayudan como a conectarte nuevamente con tu niño interior. Y es un proceso muy lindo porque en este mundo tan rápido, muchas veces se nos olvida lo que era comernos un helado y regarnos. O sea, no sé, lo que es jugar, algo tan básico, pero nunca lo hacemos porque siempre estamos o pegados al celular o trabajando en la hiperproductividad que ya es como súper tendencia de, ay no, es que tienes que dar más, tienes que hacer más y se nos olvida nuestra salud física, nuestra salud mental. Entonces, detenerse es un regalo que le podemos hacer a nuestro cuerpo, a nuestra alma enorme. Y yo creo que mucho de lo que hemos olvidado como humanidad es el poder del juego, ¿cierto? Y si antes mucho de lo que nos hizo llegar tan lejos como humanidad fue también toda esta situación maravillosa alrededor del juego, de jugar, de divertirnos, de estar felices y jugar. Eh, si es cierto lo que tú dices, y es que llega un momento en el que, entre comillas, como que somos ya suficientemente mayores que no deberíamos estar jugando, lo cual es falso. O sea, eso es un cuento muy raro que nos han echado y que nos hemos creído. Y entonces dejamos de valorar el juego, ya no queremos jugar, nos da esta pena decir que queremos jugar o jugar. Y pues con Agatha es impresionante, el niño interior, la niña interior de la que tú hablas, de, "Pucha, sí, lo que hay que hacer es jugar, divertirnos". En tu experiencia dentro de, pues, como el servicio público, ¿tú sentiste que podías hacer más de lo que podías hacer como ciudadano o te viste como con demasiados obstáculos? Bueno, ¿qué te digo? Esa es una súper pregunta. Súper pregunta. Vamos a cambiar totalmente de tema. Em, yo siempre he sido activista, docente universitario, he sido activo, o sea, pero mira, yo muchas veces en mi vida, casi que la totalidad de mi vida, pues pensaba que el servicio público era algo que yo no iba a hacer. De hecho, yo pensaba que, que todo eso que la gente habla, pues como de política, ¿cierto? Era algo como feo. Yo pensaba eso. em, y pues como que casi que pensaba cosas tan terribles y tan falsas como que todas las personas que trabajan en política son malas, ¿cierto? Y que nos hacen daño. Mira, todo eso fue una equivocación mía. O sea, yo me demoré mucho, gracias a la experiencia, pues, a entender que no es cierto y que el servicio público es fundamental y maravilloso y que las personas lo debemos prestar. eh, que podemos hacer muchas cosas increíbles y transformadoras desde el servicio público, que hay muchísimas personas, la gran mayoría, que trabajan en los gobiernos, que son geniales, maravillosas, que hacen un trabajo increíble, que lo hacen con amor. em, y que mucho de lo que sucede en el mundo de la política electoral es fundamental y que debemos ocupar todos los espacios también. Entonces, eh, aunque para mí fue duro, pues porque fue un año muy complejo y porque también a mí me tocó ser secretario de movilidad en plena pandemia y porque muchas cosas fueron muy difíciles, yo lo que siento es agradecimiento y felicidad de todo lo que aprendí.
de haber estado en una posición tan compleja, siendo el ordenador del gasto de una secretaría tan importante, teniendo tantas personas trabajando conmigo, em, sacando adelante proyectos maravillosos, de los cuales me siento muy orgulloso pues de haber logrado sacar adelante. Ahora lo que siento es que sí, que dentro del servicio público se pueden hacer cosas increíbles y maravillosas y que necesitamos a muchas personas dándolo todo también desde el servicio público y también desde los emprendimientos y también desde las universidades y también desde el activismo y también desde el arte. Eh, pero entonces mi gran lección fue que no era cierto aquello que yo traía en mi mente de que trabajar en el servicio público es para gente como rara, no, es para todas y todos nosotros y debemos hacerlo. O que la política es mala siempre, no, la política también es buena y necesitamos mucha gente muy buena haciéndolo. Y finalmente, que en gobiernos, en muchas ciudades del mundo y también en Medellín hay demasiadas personas muy buenas allá trabajando todos los días para nosotras, para que nuestra vida sea mejor. Entonces yo antes, pues, obviamente la gente me dice, ay, pucha, debiste haber quedado muy cansado, muy aburrido y nunca lo volverías a hacer. Todo lo contrario. Me siento agradecido, me siento feliz de los aprendizajes y siento que tenemos que seguir ocupando todos los espacios. Yo también hice parte del servicio público brevemente en el consulado y me di cuenta de lo increíble que son las personas. O sea, la cónsul del momento creo que es una de las mayores maestras que he tenido y ahí me di cuenta que hay gente súper trabajadora que les dan mucha pues como mala fama Sí. y los ponen todos como dentro del mismo saco y 0% que es así. Em, pero sí, o sea, yo creo que ellos son responsables, pero nosotros también somos responsables. Y, y justo de algo que decías en algunos de los videos que vi, es que nosotros somos responsables de nuestra supervivencia. Y eso en todos los ámbitos, o sea, como ciudadanos, como empresas, como políticos, si es que somos políticos. Otra duda, si te frito el huevo. El huevo frito, esa está buena, esa está buena. Te viste todos los videos. Me vi muchos videos. Imagínense que, gracias por preguntarme eso. Yo he estado también en mi vida, ya les hablé mucho, pues, pero tratando de entender cómo ser más efectivo en esto que yo hago, que son mis banderas, ¿cierto? Y mi propósito superior. Entonces, por ejemplo, me ha dado muy duro, Sara, entender, y tú has estado conmigo en otros escenarios. De hecho, pues, Sara, paréntesis para decir, yo también te agradezco mucho a ti, tú has hecho mucho por mí, pues, por ejemplo, en algún momento Sara se acercó a mí siendo estudiante y me dijo, mira, profe, yo quiero que hagamos un semillero de investigación, ¿cierto? Como, y para mí eso fue un reto impresionante. Bueno, es una historia que contaremos otro día, pero pues hijo de pucha, claro que sí, vamos para adelante, qué nota, qué gran oportunidad, porque yo solo nunca habría imaginado eso, ni lo habría hecho. Em, pero también en todo ese proceso he estado como entendiendo que mucho de lo que yo he hecho no puede ser tan académico, ¿cierto? Y que no puede ser tan complejo y tan largo y tan buscar ser muy atractivo, ¿cierto? Para enviar unos mensajes muy claves. Entonces, por ejemplo, ese mensaje, que es un mensaje muy complejo, es el mensaje que tiene que ver con el calentamiento global, que es muy complejo, y es un mensaje muy complejo que tiene que ver con cómo ciudades como la nuestra toman decisiones muy difíciles y que tienen unas consecuencias, como por ejemplo crear grandes planchas de cemento que calientan mucho la ciudad, que calientan mucho los barrios, que crean olas de calor para los barrios y que en este caso es un fenómeno científico que se llama la isla de calor. Entonces, ¿cómo compartir eso, pero que no sea tan aburridor o tan complejo o tan y que sea atractivo y que de cierta manera genere preguntas en las personas? Entonces se nos ocurrió en estos días irnos para un lugar que sufre mucho de este fenómeno de isla de calor en la ciudad de Medellín y que tiene unas consecuencias muy difíciles para la ciudad. Y es la Plaza de San Antonio, que tiene una gran plancha de cemento. Cualquier persona que vaya sabe
que en promedio hace más calor que en el resto de la ciudad. Y eso tiene muchas consecuencias, ¿cierto? Y en estos momentos de calentamiento global todavía más. Es decir, te voy a resumir, eso debería ser un gran bosque. Y eso debería ser un gran bosque verde, lleno de árboles y lleno de muchas posibilidades para los seres humanos y las otras especies. Pero como está eso allá, entonces dijimos, vamos a hacer un experimento con una sartén, vamos a fritar un huevo ahí, vamos a ver si lo que les acabo de comentar en la radiación que absorbe, frita el huevo, hicimos un video de TikTok, muy cortitico pues, y que salió hasta lo más de chévere, y al final dijimos, dejémoslo hasta ahí y no mostremos la segunda parte para ver qué opina la gente y veo que te gustó, veo que mucha gente le gustó porque mucha gente me escribió diciendo, bueno, pero entonces qué, si afritó el huevo o no. Espectacular. Entonces, por favor, vean la segunda parte del video para que puedan responder la pregunta si sí se fritó el huevo o no después de hacer el experimento. Y es verdad, o sea, yo creo que como docentes, pues tú que eres docente, a veces siento que hay una desconexión entre entender que hay estudiantes que de pronto no están tan interesados y tan metidos en los temas como ustedes. Y yo creo que un buen docente logra hacer eso, como la conexión entre lo muy académico y lo común. O sea, Mm. para que también nosotros como estudiantes, bueno, ya no soy estudiante, pero entendamos muchas cosas, que fue lo que me pasó en tu clase. Me pareció pues como muy transformadora, incluso con el compostaje. O sea, yo tuve aquí una caneca de compostaje, eso casi se me explota porque no la podía cerrar. O sea, bueno, eso es una historia, Buena pero historia. los docentes pueden tener un impacto increíble, increíble en las personas. Me acuerdo. Y tú lo has tenido en mí. O sea, como que siempre en la universidad pienso mucho como en el impacto a nivel como de vida que tuve contigo y ya como en carrera con el profesor de filosofía que era muy inteligente, pero, pero es bonito pues como ya después de los años poder decirlo. Gracias por todo el impacto que has tenido en mi Gracias a vida. ti, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, no, me gustaría como culminar con esta parte del podcast y que nos dijeras como una conclusión final de todo el tema de sostenibilidad. Conclusión final sería, estamos a tiempo de transformar las realidades nuestras, lo debemos hacer, no podemos ser esas personas que dicen alguien más lo hará. eh, y sí, realmente nosotras tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestra especie humana, nuestras hijas, nosotras y nosotros mismos podamos seguir en este maravilloso planeta y en esta maravillosa ciudad. Entonces, es un llamado a la acción, realmente, amoroso. Es un llamado amoroso a la acción de que sí podemos, de que sí estamos a tiempo y que lo podemos hacer desde cualquier escenario, Sara. Yo, desde la Universidad de AFIDA, a la cual le agradezco mucho porque siempre me ha permitido hacer todas estas locuras, tú desde tu emprendimiento, las personas que conocemos en nuestra familia que hacen X o Y cosa, las personas que están en el servicio público, entonces todas y todos podemos y debemos. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias, Carlos, por, por el día de hoy. A ti, gracias, Sara.